lo podemos llevar a otro plano, porque vamos a conversar ahora con Daniel Rosato. Y vos me vas a decir, ¿está saliendo a bailar? Que, claro, tiene otro baile, ¿Cuál es su gracia? tiene otro tipo de... Bueno, ahora te vas a enterar. Daniel Rosato es presidente de Industriales Pymes Argentinos. ¿Y qué fue lo que le pasó en su empresa pyme? Que hizo una pequeña encuesta, parece, entre sus trabajadores y encontró que la gran mayoría había votado a Javier Milei. Y él no quiere saber nada con que gane Milei. Entonces los reunió para advertirles qué es lo que puede pasar con su trabajo si gana Milei. ¿Está bien? ¿Está mal esto? Bueno, vamos a discutirlo con él, que está en comunicación con nosotros. Rosato, ¿cómo le va? Gustavo Gravia del resto del equipo de Y Ahora Quién Podrá Ayudarnos lo saluda. ¿Qué tal, Gustavo y equipo? ¿Cómo les va? Buen día. Bien. Bueno, primero me sorprendió la noticia que la vimos en Página 12 en el día de ayer y quería hablar con usted por dos temas. El primer tema es cómo fue esa reunión y qué era lo que le explicaban los votantes de Milei, que son empleados suyos. Y lo segundo, si se puede tomar o no, usted me dirá, como un método de presión sobre sus trabajadores para que cambien su voto de las PASO a la elección general del 22 de octubre. Bueno, bárbaro. Bueno, en primer lugar, quiero decirle que realmente acá no hay ninguna presión, que simplemente lo que he hecho en otra oportunidad, ya lo hemos hecho en otras oportunidades, y esto tiene que ver con, más que nada, conocer, saber y de hacer un intercambio con mis trabajadores. ¿Por qué? Digo, un intercambio de opiniones. Creo que la democracia no habilita para esto. Yo no les impuse nada, simplemente hablamos. A ver, saber qué dice, qué significa esto, decir, bueno, ¿qué opinan ustedes? ¿Sí? ¿Qué les pasa? Y sí, yo decirles claramente, porque plantearle cuál es la postura, mi opinión con respecto a los candidatos. ¿Sí? ¿Y por qué lo digo esto? Porque depende cómo se diga, se interpreta. Porque la propuesta del candidato Milei, donde en su plataforma política en ningún momento, en ninguna parte de la plataforma política habla de industria y de pyme, esto significa, ya lo hemos vivido, y significa el cierre de muchas pymes industriales. Le digo por qué. Cuando se habla de libre comercio, el Estado, en este caso, de la política, no se interviene o no hay ningún interés en fomentar la industria nacional, y todo queda, ni generar condiciones competitivas para que la industria pueda existir. Lo que yo trato de manifestar es decir que necesitamos, como cualquier país, cualquier potencia del mundo que se preocupa por su industria, una política industrialista que fomente a la industria y la generación de empleo. Entonces, esto es muy diferente a decir de que presiono a la gente, ¿no? Son dos cosas muy diferentes. Ahora, Rosato, cuando usted, primero, la primera pregunta es si le sorprendió en la nota que escribe el colega David Cufré, se habla de casi un 60% de votos para Milei entre los empleados y operarios de su fábrica. Lo primero que le pregunto es si le sorprendió la cantidad de votos y después en el intercambio que usted tuvo con los trabajadores, cuáles eran las razones que le esgrimían ellos de haber votado a Milei y si después de la charla que usted tuvo con ellos, cree que se modificó algo en la situación. No, mire, sí, porque en algunos casos sí, porque la gente no sabe cuál es la propuesta del candidato Milei. Los trabajadores en su mayoría, muchos jóvenes, no desconocen. Lo que siente el trabajador es un gran cansancio, ¿sí? El trabajador se siente que tanto con un gobierno como con otro no pudieron mejorar sus condiciones, ¿sí? La inflación los cansó la inflación, los cansa que tratan que no pueden mejorar su salario, el salario realmente
hace de que todo eso hace de que el trabajador piense y tenga bronca, ¿no es cierto? Si esté descontento, tenga mucha bronca y diga, bueno, busque una alternativa. Lo que quiere el trabajador es algo nuevo, una alternativa. ¿Por qué? Porque lo que vivieron no le dio ninguna solución en su vida, ningún progreso, entonces quieren una alternativa. Esa es un poco digamos, la situación de los trabajadores, y lo que yo les planteé, porque ellos desconocen, que esa fue mi preocupación, desconocen de que, por ejemplo, bueno, Milei propone como propuesta su plataforma política un libre comercio. ¿Qué significa el libre comercio? Que no se va a cuidar el mercado interno, la industria no se va a proteger bajo ningún punto de vista. Y la Argentina todavía no está preparada. ¿Y a qué me refiero? Porque ahora viene la otra parte, que es más difícil, pero yo para que ustedes la entiendan. Es decir, cuando se habla de libre comercio, ¿qué significa? Que todas las industrias tienen que salir y competir a nivel internacional, y yo puedo traer cualquier cosa de afuera que se produzca en el país, ¿sí? Hasta inclusive, no sé si se quiere decir papa, carne, porque lo puedo traer sin ningún problema. Pero, ¿qué pasa? La pregunta es, las empresas que producen insumos difundidos, no hablemos de las pymes, hablemos de las grandes que le suministran a las pymes, como por ejemplo el acero, el polietileno, el polipropileno, que se produce en el país, ¿sí? Y son muy pocas empresas que lo producen, prácticamente son únicas. Esa empresa que entonces cierran todas porque en China vale un 50, un 100% más barato. Está bien, pero Rosato, cuando usted le explicaba esto a sus empleados, aquellos que votaron a Milei, ¿qué le respondían? Le decían, pero igual, mira cómo estoy yo, está todo bien con la política. Lo que respondían con el enojo, que están cansados de escuchar de promesas y de bonos que no les sirve para nada, porque cuando le dan un bono, al otro día las cosas aumentan más que el bono que le dieron, que no les sirve. Si lo que les sirven es justamente es realmente tener un salario mejor, y que ven que en todos estos años no lo han podido. Con Macri también en la época del 2015 al 2019 también apostaron algo diferente, y también se sintieron traicionados porque no lograron tampoco eso de una mejora. Ahora, Rosato, buen día. Sí. ¿Cuánto gana en promedio uno de los trabajadores? Jairo Stracha lo saluda. Sí, ¿qué tal? De bolsillo el que menos gana estarán 350.000 pesos. Después, obviamente, ahí depende si tiene una profesión o está capacitado para algún otro puesto, van ganando más, ¿no? Depende la especialidad. ¿Y en la paritaria de este año le vienen empatando a la inflación? ¿Cómo es eso? Sí, claro, lógicamente. Si lo que pasa es que el sector que menos gana realmente son los más sufridos, ¿no? Es decir, no lograron superar la inflación. Le hago una consulta, Rosato. En el discurso de sus trabajadores, además de valorar, el enojo, ¿no hay ninguna otra cuestión que tenga que ver con la economía o con, no sé, restricciones por la pandemia? Es solamente el enojo de, estoy peor que como estaba en 2019, y en 2019 está peor que como en 2015. Lo que ocurre, que la gente, lo que yo presentí, el análisis que hice, funciona lo que me dijeron, porque ellos me plantearon el tema. Tuvimos una pandemia, después de la pandemia tuvimos, la situación de la guerra, que siempre, digamos, son excusas del gobierno, de alguna manera ellos lo ven como excusas para justificar la situación, ¿no?, de la economía. Ellos entienden que el país está mal, que la situación mundial en un momento nos afectó toda la pandemia, fue a nivel mundial, no solo en Argentina, pero realmente la gente está cansada, esa es la verdad. Y si hay una sola realidad. ¿Y son trabajadores de qué edad los que usted consultó? Y son trabajadores de 22 años a 50 años, están los más grandes, que vivieron otras épocas y entienden un poco más este planteo, ¿no? Es decir, ¿por qué? Porque si
lo que yo les decía, si ellos conocían realmente que deberían informarse, les pedí que se informaran de qué propuesta tiene cada político, ¿no? Como para evaluar realmente qué es lo que les conviene. Es decir, a ver, en un momento, claramente, cuando fue en la elección del 2019, bueno, pasó algo parecido, similar, no tanto así, pero similar, que se planteó también justamente un problema, una falta de política industrial y que ello le iba a afectar, y reconocieron que sí lo afectó, ¿no? Es decir, de que su salario había caído, de que no había mejorado, entonces vienen, después tocó lógicamente. Este otro gobierno, donde se estuvo con la pandemia, y todo eso también los dejó en una situación económica y crítica, y eso los cansó, están cansados. Entonces, yo como industrial le transmití lo que yo consideraba, y los escuché a ellos, lo entiendo, y como industrial dije, mira, yo creo que si no tenemos un gobierno que apoye la industria, nos va a ir peor. ¿Y usted va a trabajar, digamos, para buscar el voto de masa, o lo hace de alguna manera orgánica? No. Yo lo hago por convicción, porque yo viví una época, yo viví la época de Carlos Menem, el 1 a 1, y realmente créanme que sufrí mucho en esa época, ¿eh? Nosotros, yo vendía, me acuerdo, había comenzado con la fábrica de papel, pues yo tuve hace 80 años, tengo una metalúrgica, viene de mi papá, y habíamos hecho una fábrica de papel, y arrancamos en la fábrica de papel y no podíamos vender, nos costaba vender papel, y parte de lo que vendíamos lo cobrábamos con mercadería en un momento. Se vivió un momento muy muy duro con el 1 a 1, era todo muy barato, pero no había plata para comprarlo barato. ¿Por qué? Por la apertura indiscriminada. Es decir, yo creo que acá los gobiernos tienen que aplicar, es decir, cuando se toma una medida como esta, que es lo que yo le estoy diciendo a Milei, le estoy pidiendo por favor que nos dé la propuesta cuál es y qué va a hacer con la industria. Claro. Porque yo no quiero volver a eso. Yo tengo hijos que van a continuar con mi empresa, ¿sí? Y yo no quiero realmente que ellos, no quiero volver a sufrir lo que yo sufrí. Bien, Rosato. Muy clara la explicación. Bueno, ¿cambiaron de opinión los empleados? Claro, veremos qué opinan los empleados, ¿no? Dentro de un mes. Bueno, muy bien. Le mandamos un abrazo grande desde Radio Con Vos. Gracias a ustedes, que tengan buen día. Era Daniel Rosato, bueno, es dueño de una fábrica metalúrgica, de una papelera, que reunió a sus trabajadores después de la